Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien? ¿Cómo está usted? Bien, un poco cansado, pero bien. Oiga, ¿vio sus notas o no? Sí, la vimos. Ah, ya, perfecto. ¿Estuvieron buenas? Mejor de lo que esperaba, la verdad. Ah, Mejor de lo que esperaba, la verdad. qué bueno, pues ese es el resultado de trabajar en equipo, ¿eh? Si usted trata de hacer esa prueba sola, por eso les doy los trabajos grupales. Porque, por ejemplo, hay que hacer muchas cosas hoy día se hacen en equipos de trabajo y le preguntan a usted, po, ¿usted está dispuesto a trabajar en equipo de trabajo? Cuando vaya a buscar un trabajo, usted tiene que decir que sí, po. Esa es la forma de trabajar. Usted ve que cuando entra un paciente con coronavirus, ¿cierto? No es una persona que lo está atendiendo, son varias, hay 4 o 5 personas que están alrededor de él. Lo están limpiando, le están haciendo masaje para la respiración, otros están pendientes de los aparatos, de la presión, la temperatura, varias otras cosas, ¿me entiende? Y hay gente que se tuvo que preparar, como en el caso de los kinesiólogos, prepararon como a 3.000 o 4.000 personas aquí en Chile que para poder entubar a las personas para el proceso de respiración. Y los kinesiólogos no se esperaban esa situación, pues no es llegar y colocarle un tubo para que pueda respirar. Entonces, como le digo, esto puede cambiar en el tiempo y hay que trabajar en equipo, ¿entiendes? Así que eso es la idea. Bien, no sé si alguien más se va a comunicar, está usted nomás, pues. No sé, la verdad. Ya, voy a esperar unos 3 minutos más para comenzar, si no comienzo nomás con usted, pues. Bueno, Esperemos que sus compañeras se puedan conectar aquí. Mientras tanto voy a buscar el material que les tengo para hoy. Estábamos viendo la última clase, estábamos viendo lo que era la energía, trabajo, potencia, energía. Este problema lo habíamos visto, ¿no? ¿Se recuerda usted? no sé, no lo vimos. Lo vieron, ¿no es cierto? Ya. Este otro problema también. Ese tampoco. A ver, Ese creo que sí. sí, este sí. No, no sé, no. Ese lo habíamos visto. Este no estoy seguro. Ya. Y ese sí. Pero creo que no. Ese lo habíamos visto. ¿Cuál? No sé, no. Tampoco. Ya. No. Bueno, vamos a comenzar con el po. Eh, Veo que nadie más se quiere conectar, pero bueno, hay que continuar esto. Y aquí dice que hay un camión que ha perdido los frenos, aquí en esta primera situación.
desciende por una pendiente a 80 millas por hora. Ahí va a haber que hacer un trasvasije de información. Va a haber que pasarlo a metros partidos por segundo. Por fortuna existe una rampa de escape, que es esta rampa de emergencia al pie de la colina. La inclinación de la rampa es de 15 grados, véase la figura. ¿Cuál debe ser la longitud mínima L que debe tener esta rampa para que el camión se detenga? O al menos momentáneamente. Entonces aquí les puse como relación que una milla son 1609 metros y una hora son 3600 segundos. Entonces tendré que multiplicar las 80 por 1609 y dividir por 3600 segundos para dejarlo en metros partidos por segundo. Estas rampas de escape existen, ¿eh? Por lo menos yo conozco dos. Una aquí en Valpo, en las dos en Valparaíso. Ahí en Agua Santa, antes que bajen los camiones, para que lleguen ahí al frente en la curva donde normalmente se dan vueltas, porque pierden el equilibrio debido a la velocidad que tienen. Un poco más arriba hay una rampa de escape. Esa rampa de escape fue diseñada por un profesor de la universidad que me hizo clase, de la Universidad Católica, don Juan Casanova, y se hizo y inicialmente tenía montículos, estaba lleno de huevillos, arena, para empantanar los camiones, estaba diseñada con un ángulo y se lograba entonces los camiones que venían, porque en ese momento todos los camiones que llegaban a Valparaíso bajaban por Agua Santa, por Santa Rosa, perdón, y, y por lo tanto el estar aplicando los frenos hacía que estos camiones perdieran su freno y se venían desbarrancando hacia abajo, entonces tenían que tomar esa pista. Y ahora todos los camiones que accesan a Valparaíso con carga de Santiago los bajan por allá por el camino costero, ¿cierto? Donde está el túnel, ellos se meten a un túnel hacia abajo y llegan inmediatamente a un túnel de varios kilómetros, un par de kilómetros, y llegan abajo al puerto inmediatamente por el interior. Y suben por ahí también. O sea, no se meten a la ciudad. Ahora usted vaya a ver esa rampa, está totalmente deshabilitada, se robaron todos los huevillos, la arena, y con eso la gente pudo construir sus casas ahí alrededor. Estaba toda una asquerosidad y las puertas metálicas se robaron todas las rejas metálicas también del sector, está totalmente despoblado eso que está ahí. Bueno, comentario aparte, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es hacer un análisis de energía entre el punto inicial y el punto final, y aquí declaro mi H igual 0, para efectos de altura. Profe H, ¿qué era? H es la altura. Ah, ya. Ya, entonces tú también podrías definir tu H igual 0 aquí arriba. Por lo tanto, ese H respecto de ese 0 sería negativo. ¿Quién decide eso? Usted. Ahí tiene un nivel referencial, o esto acá. Y H es la altura. Entonces vamos a relacionar la altura con el ángulo y con la hipotenusa. Entonces tú aplicas de este pequeño triángulo que te estoy mostrando acá, tú tienes la hipotenusa, tienes el cateto opuesto y tienes el ángulo. Entonces hay una función trigonométrica que la relaciona, que dice que cateto seno de 15 grados es cateto opuesto, h partido por la hipotenusa. Y de ahí despejas h, y h te queda L seno de 15 grados. Está dividiendo el L, paso al otro lado multiplicando. Entonces esa relación la vamos a tener que ocupar en algún momento. Como no existe rozamiento, ¿ya? No dicen nada respecto del roce, uno asume que es un sistema conservativo, la pérdida de energía vale 0, es decir, la energía final, toda la energía que hay en este punto, es igual a la energía inicial de otro punto. La energía final menos la energía inicial igual 0, así que la energía final igual a la energía inicial. Y cuando yo planteo esta ecuación, yo le digo a mis alumnos que coloquen todos los tipos de energía que hemos evaluado. La cinética, la K, la gravitatoria U sub G y la elástica asociada a resortes que pueden estar estirados o comprimidos, tanto en el punto final como en el punto inicial. Entonces yo coloco todas las energías y evalúo. En el punto final, vamos viendo aquí, no hay energía cinética porque lo que se quiere decir es que el camión vaya, suba y se detenga. Por tanto, no tengo velocidad en ese punto. Y recuerda que la energía cinética está asociada a velocidad.
pero sí alcanzó una cierta altura. Y aquí en este punto no tengo energía potencial elástica, porque no hay resortes comprometidos. En el punto inicial tengo energía cinética, porque comienza a subir con una cierta velocidad. No tengo altura, porque estoy en h igual 0, y tampoco tengo resorte en ese punto. Así que las que sobreviven son la energía gravitatoria final y la energía cinética inicial. Toda la energía de movimiento se transforma en energía de altura. Entonces planteamos las ecuaciones. Recuerda que la energía gravitatoria es mgh y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad. Como es inicial, le pongo la velocidad inicial. Y ahí hay un factor común a ambos términos. ¿Cuál es? M. ¿Y qué es lo que es M? M es la masa. Así que G por H igual a medio de B cuadrado. Y de ahí despejo H. El que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Así que te queda la velocidad inicial al cuadrado partido por 2G. Así que ahí tengo H igual a eso. Pero de la figura H vale L 15 grados, porque yo no quiero la altura, lo que quiero es esa longitud que debe tener la pista. Entonces ahí la relaciono. Y reemplazo donde dice H por L igual a 15 grados. Eso igual a la velocidad inicial con la cual toma la rampa del camión, partido en 2G, y de ahí despejo L. El seno de 15 grados está multiplicando, paso al otro lado dividiendo. Y te queda arriba la velocidad inicial. Y la velocidad inicial, que son 80 millas por hora, a multiplicarla por 1609 la dejo en metros, y al dividirla por 3600 la dejo en segundos. Si tú evalúas todo ese término, te queda 1278,45 metros cuadrados segundo cuadrado. Recuerda que la unidad también se eleva al cuadrado. Y eso lo divides por 2 por 10 por 0,258, que son 5,16 metros partido por segundo. Y si tú haces esa división, te queda una longitud de 247,76 metros. Se te van los segundos cuadrados, ese metro con eso te sobrevive uno y te queda metros. Entonces esta rampa debería tener un largo de casi 250 metros. Más o menos. Yo pondría un poquito más, unos 280 metros. Para evitar, ¿cierto?, que algún camión que traiga una velocidad un poquito mayor que frenado en ese punto. Entonces la rampa debería tener ese largo que está ahí. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Este problema tiene que ver con energía potencial elástica y gravitatoria. Dice sobre una plataforma situada sobre un muelle de constante K, 9 newton partido por centímetro. Recuerda que cada resorte ahí lo cambiamos con una K minúscula, es de 9 newton partido por centímetro. Se sitúa una caja de 0,5 kilogramos. Una vez que se alcanza el equilibrio mecánico, calcula el trabajo necesario para bajar 2 centímetros más la caja adicionalmente. Entonces aquí tú tienes el resorte, está en su largo natural, y las energías que vamos a evaluar en este caso son la energía potencial elástica asociada a un resorte y la energía gravitatoria, ¿cierto?, asociada a una cierta diferencia de altura. Y los resortes que estamos ocupando siguen, ¿cierto?, una ley importante, que es la ley de Hughes. Es decir, después de hacer este experimento y bajar estos 2 centímetros adicionales, el resorte va a volver a su largo natural. Pues decir, cumplen una ley, ¿cierto?, dentro de la zona elástica, que vuelven a su largo natural. Es decir, nos permite comprimir y estirar dentro de ciertos márgenes. Cuando tú estiras un resorte y lo sacas de la situación de equilibrio, o lo sacas de la situación, lo que tienes es un alambre estirado y deja de ser un resorte. Entonces ahí pasamos a la zona plástica. Y esa zona plástica, ¿cierto?, tiene que ver con otra física que no es la que vamos a evaluar acá. Nuestros músculos funcionan de esta manera. Tú produces un estiramiento y se recogen. Hay fuerzas de tracción y zonas de compresión, ¿o no? Y los músculos funcionan como verdaderos resortes. Entonces por ahí va la situación, ¿me entiendes? Entonces estoy aquí asociando y pensando en cómo se comporta nuestro cuerpo humano, ¿ya? Son pequeños resortes que están ubicados en la mayoría
de nuestras partes y que permita, ¿cierto?, estirar un pie, caminar, subir una cosa, levantar, y obviamente eso con el tiempo se va deteriorando, porque obviamente van perdiendo su elasticidad, su plasticidad, y por eso que a la gente le dan vitaminas y una serie de otras cosas, porque ya su organismo no las produce, entonces hay que inyectarlas desde fuera, pero eso va asociado a una buena alimentación y con buenas cosas. Entonces usted va a tener que hacer esas recomendaciones y a la gente, yo entiendo su carrera de esa manera, no lo sé, si estoy equivocado, usted le va a tener que hacer a la gente de aquí le dice salga a caminar 1 o 2 cuadras a la semana o al día, salga a caminar un rato, muévase, haga algo de ejercicio porque la gente de edad ya deja de hacer ejercicio. Yo, fíjese usted que yo estoy aquí, por ejemplo, ahora me siento eh, como a las 8 y de aquí ya no me despego hasta las 7:30, 8 de la noche, estoy casi todo el día pegado acá, sentado frente al computador, salvo a la hora de almuerzo que tengo un break, pero después continúo desde las 2 hasta las 8. Y me cuesta, ¿cierto? Entonces de repente cuando hago un break, digo permiso, voy al baño, salgo a caminar por acá por el pasillo, o cuando hace un poquito de sol y tengo frío, salgo a tomar un poco de sol. Pero bueno, así que ese tipo de recomendaciones va a tener que hacer usted a una persona que tenga cierta edad y se le recomienda. Haga ejercicio, muévase. No, lo que está haciendo está muy bien. Entonces cumplen la ley importante que es la ley de Hughes, y la ley de Hughes dice que cuando tú aplicas una fuerza sobre él, este te responde con una fuerza contraria a la situación de estiramiento o compresión, y eso es proporcional a una constante por el estiramiento. En este caso, quien va a producir ese, ese acomodo o la fuerza es el peso de la caja que se va a colocar. Y ese peso, ¿cierto? Te queda mg, que es la fuerza, es igual a k por x. Entonces, en este caso, la masa son 0,5 kilogramos. Ahí está. La aceleración de gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. La constante son 900 newton metros. En realidad son 9 newton partido por centímetro, pero los centímetros los tengo que llevar a metros. Y un centímetro son 1 por 10 elevado a la menos 2 metros. Entonces el 10 elevado a la menos 2 sube arriba como 10 elevado a 2. Entonces te queda 9 por 10 elevado a 2, 2 ceros. Por eso te queda 900 newton metros por X. Entonces el hecho de que tú coloques esa caja, bueno, el 900 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y acá te queda kilogramos, metros, segundo cuadrado, que es newton, y el otro lado tiene el newton, lo puedes eliminar, y ese metro pasa arriba multiplicando, ahí está. Y el 900 pasa abajo dividiendo. Entonces te queda 0,5 por 9,8 dividido en 900, te queda 5,44 por 10 elevado a la menos 3 metros, o sea, 5,4 milímetros. El hecho que tú coloques la caja sobre este resorte que tiene esa constante, debido a su peso, hace que esto se comprima aproximadamente 5 milímetros, 5,44 milímetros, o 5,44 por 10 elevado a la menos 3 metros. Son aproximadamente como 5 milímetros, un poquito más. Ahí lo está diciendo. El 10 elevado a la menos 3 te queda 0,00544 milímetros. ¿Ya? Y de ahí, desde esa posición, se va a esto volver a comprimir 2 centímetros más. Entonces ahora la energía potencial gravitatoria es mg por h, 0,5 por 9,8, ¿ya? Por menos 2 por 10 elevado a la menos 2. 0,5 por 9,8 por 10 elevado a la menos 2 te queda menos 0,098 kilogramos metro partido por segundo en newton, newton por metro es joule. ¿Y por qué te da negativo? Porque el 0 está ubicado ahí, entonces esa altura está abajo del 0, por eso te queda negativo. Y la energía potencial elástica, un medio de K por X cuadrado, es un medio de K por la suma de los estiramientos, el X1 más el X2 al cuadrado, menos lo que yo tenía al inicio, un medio de la constante por el estiramiento inicial. Y eso te da un valor de 0,11 Joule. Por lo tanto, la pérdida de energía es igual a la energía potencial gravitatoria, negativo, más la otra, y eso te da 0,013 Joule, y esa pérdida de energía corresponde
al trabajo hecho por las fuerzas. Porque eso es lo que están pidiendo, ¿no? Calcula el trabajo necesario para bajar 2 centímetros más. Y ese es el trabajo que se realiza en el sistema. Ah, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Y que el resorte vuelva a su posición original no afecta en el resultado. No, porque eso es parte de otra historia. Para que vuelva a su... ¿Qué es lo que tienes que sacar? Sacar la caja. Pues entonces el resorte que va a hacer, pum, va a volver a su algo natural. Pero tienes que sacar la caja. Y eso es parte de otro problema, ¿me entiendes? Salvo que usted Ok. imprima el resorte y el resorte esté subiendo y bajando dentro de una posición de equilibrio. Pero en este caso, ¿cierto? Lo único que se hace es saca la caja y esto vuelve a su posición de equilibrio. Pero eso es parte de otra historia, ¿Profe? ¿sí? Y si es que, bueno, es como un resorte, si se pone fuerza de ambos lados, ¿cómo sería? Como de ambos lados, de arriba y de abajo. Sí, para que se cierre. Ah, bueno, eso sería ya una cierta compresión. Tendrías una fuerza actuando aquí, otra fuerza actuando acá, y ambos te van a generar, tendría que ser una fuerza necesaria y suficiente para comprimirlo a una cierta altura y sub cero. La suma de las dos debería darte los estiramientos parciales, te da el estiramiento total. Hay gente que le gusta hacer deporte y tiene una especie de dos palitos con una mancuerna, ¿no? Entonces tú comprimes el resorte, lo dejas paralelo, luego lo abres y vuelve a su largo natural. Y hay gente que está todo el día jugando con ese tipo de cosas. Es como una especie de alicate, pero que tiene un resorte. ¿Lo has visto eso, no? Es como para la mano, ¿cierto? Claro, para la mano. Están haciendo ejercicio. Hay otras personas, la gente de edad que le pasan, los terapeutas que le pasan una pelota de plástico, de goma, y la gente está todo el día, ¿cierto? Eh, presionando esa pelotita. Si hay una persona que esté con problemas psíquicos, una serie de cosas, o problemas psicológicos, ¿cierto? Para liberar energía, entonces le pasan una pelota plástica y hay gente, ejecutivos que normalmente están en una reunión y están apretando, ¿cierto? Una pelotita en forma constante. ¿Lo has visto, no? Sí. Ya, pues, entonces usted va a tener pacientes en el cual va a tener que entregarle una pelotita al cliente. Y ahí aparecen todas las empresas que le van a dejar algunos remedios a usted para que se lo entregue a los clientes como muestra y le van a entregar estas pelotitas, pero lleva el logotipo del laboratorio, ¿no? Y si llega una persona con problemas ciertos musculares a su brazo, entonces usted le va a regalar esa pelotita para que esté todo el día apretando y cerrando, ¿cierto? Que lo haga una media hora al día, o en la mañana y en la tarde, para que vaya, ¿cierto? Su proceso de recuperación, de elasticidad del músculo, del brazo, del antebrazo, se vaya recuperando. Y eso actúa como un pequeño resorte, po. Se da cuenta que uno empieza a buscarle cosas sin saber lo que usted va a hacer, sin saber cuál es su, digamos, su trascendencia en el trabajo. Yo lo entiendo de esa manera, no sé si estoy equivocado, ¿no? No lo sé, no estoy seguro. Se dice terapia ocupacional, ¿o no? ¿Sí? Ya, pues hizo lo que deberían hacer ustedes, ¿o no? Sí. Entonces va a tener que trabajar y recuperar, va a haber un kinesiólogo y el kinesiólogo seguramente lo va a derivar a usted, pues, y usted va a tener que hacer todos esos procesos con la gente de edad sobre todo. Y va a tener harta pega, porque Chile, Ojalá. no, pues Ojalá no. si Chile es un país de viejos, y más adelante personas como yo, nuestros hijos nos van a mandar a una casa de reposo o un asilo. Y va a haber gente y va a haber que ocuparse de esa gente, po, ¿o no? Sí. Sí, pues y ahí van a estar ustedes que son más jóvenes. Entonces más de alguno de ustedes me va a atender, profe. ¿Se acuerda cuando me hizo clase? ¿Se acuerda cuando me dijo esto? Ahora mire lo que estamos haciendo. Ya, trabaje ahí, apriete la pelotita, profe, me decía. Puede ser. Sí, pues si la vida tiene muchas vueltas, pues.
la vida, las cosas se van repitiendo a través del tiempo. El año pasado fui a un cumpleaños de una niña chica, que es pariente familiar de la casa. Y esta niña hicieron su cumpleaños, lo hicieron acá en Olmué, en una cuestión privada o pública, es una cuestión de los marinos. Entonces lo voy a comentar, pues. Entonces voy entrando, me piden los antecedentes, el nombre mío estaba dentro de la lista de las personas, me piden el nombre, el carnet, y estaba yo ahí ya inscrito, así que pude entrar. Voy entrando, era larga la entrada, ¿cierto? Y de repente me dice, alguien me grita, iba con la familia, y etcétera. Hola, profe. De ahí, de una de las carpas, de una de las cosas de los sitios. Me dice, ¿se acuerda de mí? Y lo que me ando, claro que me acuerdo de ti, pues te dice clase, claro, pues, profe, buena onda. Oiga, usted me retó más que mi mamá, me dice. Entonces yo le digo, ¿te sirvió de algo? Sí, pues, profe. Fue alumno mío, yo lo retaba en las clases. El tipo todavía no se olvida. Ojalá encontrarlo por la U por lo menos. Sí, pues en algún momento quizás los vamos a ver por ahí, pero así como están las cosas es un poco difícil. Yo creo que este próximo semestre la gente no va a querer tomar, eh, Online. sí, pues, la autoridad es... Lo bueno está, no sé si escuchaste alguna noticia que a lo mejor te parece pertinente. Ah, lo de volver así como clases prácticas, algo así. No, yo te iba a comentar que la universidad decidió mantener el arancel para el próximo año. No va a haber, Ah, sí, sí, escuché eso. lo sabías. Sí, sí, escuché eso, que iba a mantener, que no iba a subir los precios, que iba a estar ahí como están ahora. Así es, po. Y eso es bueno, po. ¿Me entiendes? Sí, pero igual no es buena idea un semestre, otro semestre online. No es buena idea. Es que lo que pasa, amigo, que viene una ola grande. Hoy día, ahora estaba escuchando en la mañana, tomando desayuno en Estados Unidos, 2.000 muertos hoy día, en un solo día. Iban para los 200 Oh, mil. chuda. Sí, po. Y ya California eh, cerró y toque de queda a las 8 de la noche. Y hay varios estados de Estados Unidos que están proponiendo, ¿cierto?, nuevamente encerrarse. Y esto está pasando también en Italia, en España, en algunos lugares, porque viene una segunda ola de contagio, Ah, porque sí, la gente se liberó, po. ah, sí, po. Y aquí en Valparaíso, en la quinta región, el aumento ha sido casi exponencial. Y para invierno se viene también cuático. Así es, po. Entonces, yo creo que en algún momento vamos a tener que volver a la situación inicial, porque la gente no ha tomado las precauciones del caso. Entonces, Lo más probable es que haya rebrotes. Ojalá que no. claro, entonces el poder volver a esto no es tan fácil. Entonces, lo más probable es que la autoridad vaya a decidir, yo por lo menos en el dúo, ya les dijeron a los profesores que el próximo semestre es todo online. Todo el año online. ¿Ah? Todo el año en línea. No, el próximo semestre. El Ah, primer el próximo semestre semestre. del 2021 es online, la gente del dúo. Y usted sabe que aquí que somos copiones, ¿o no? Sí. Lo que hace uno, mira para el lado, yo también lo voy a hacer. Porque aquí son como los canales de televisión, pues uno empieza un programa y el otro le copia con diferentes nombres, pero aquí no hay una iniciativa propia de salir con su situación específica, ¿me entiendes? Sí. Entonces, estoy buscando, O sea, yo por lo menos no me haría, yo congelaría el próximo semestre si online. Yo congelaría. ya, ahí va a tener que ver qué es lo que pasa con eso. Espérame, tenía estaba buscando una.
Ya, voy a ir a otro lado nomás. Vamos a ir a buscar unos problemas que hice ayer. Y aquí tenemos un problema, ¿cierto? Que dice que hay un esquiador de masa 70 kilogramos, desciende partiendo del reposo desde una altura de 15 metros. Ahí está el esquiador. Parte del punto A con velocidad inicial 0 desde una altura de 15 metros. Por una pista sin rozamiento, es decir, esta pista que está aquí con color oscuro gris, no hay roce. Luego se encuentra con un tramo de longitud de igual a 20 metros, donde el coeficiente de rozamiento es μ. Sabiendo que el resorte tiene una constante elasticidad de 800 Nm, en el estado final se encuentra comprimido a una distancia de 0,2 metros. Determina el coeficiente de roce en la parte rugosa de la pista. Entonces lo primero que hay que definir, ¿no es cierto?, es el cero. Y aquí está definido el cero en este punto, por comodidad. Nada más que eso. Usted mira y lo puedo extender o colocarlo aquí en el punto A. Por supuesto, también lo puedes colocar ahí. Por lo tanto, esa altura sería negativo, menos h. Claro que lo puedes hacer en el punto O, en el punto A. Entonces vamos a hacer un balance de energía entre el punto A y el punto C. ¿Y por qué yo propongo este problema? Este problema a mí me permite, y voy a hacer algo muy parecido para la prueba, ojo con eso, porque tú tienes aquí energía de altura, tienes energía cinética que se transforma en la energía potencial gravitatoria, se transforma en energía cinética de movimiento. Luego, y aquí no hay roce, por lo tanto, entre el punto A y C es un sistema conservativo, no hay pérdida de energía. En cambio, aquí en esta zona, entre el punto C y D, hay una zona rugosa, áspera, en el cual hay rozamiento y hace que el tipo pierda su capacidad para poder realizar un determinado trabajo, debido a la presencia del roce, del coeficiente de roce. ¿Y eso cómo se va a traducir? Se traduce en sonido. Si nosotros estamos viendo al esquiador, cuando pase por esa zona va a sonar. Pero también, si tú colocas ciertos termómetros, o termocuplos aquí, tú vas a registrar algo de temperatura. Es decir, hay transformación de energía mecánica en energía tipo térmica, o energía tipo calórica, o energía tipo sonora, que va a salir parte a otro sistema. Porque la energía, ¿cierto?, que se pierde, no se crea ni se destruye, solo se transforma, y además de eso pasa a formar parte de otro sistema. Enseguida, entre el punto C, D y B, no hay roce, pero sí hay energía potencial elástica. Entonces aquí, en este problema, te presenta los tres tipos de energía: energía de altura, energía cinética, energía potencial elástica. Sistema conservativo entre A y C, sistema conservativo entre el punto B y D, y sistema no conservativo entre el punto C y D. Es decir, este problema te permite evaluar todas las cosas que hemos hecho de energía. Algo parecido voy a preguntar en la prueba. Vamos viendo. Es un problema largo, así que ojo con eso. Ubicamos nuestro cero y identificamos que nuestro problema entre el punto A y C es un sistema conservativo. Entonces, entre A y C, el sistema es conservativo. ¿Qué energía hay presente? Hay energía de altura. Energía cinética en este punto no hay, y tampoco hay elástica. Y toda esa energía de altura se transforma en energía cinética en el punto C. Y ese es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? También le hago clase a la gente de tecnología médica, ¿ves? Usted se va a encontrar con esta gente también, pues, trabajando. Hola, ¿de qué? Yo soy de la Valparaíso, ¿qué estudié tecnología médica? Ah, yo soy de terapia ocupacional de la UPLA. Ya. Profe, ¿Cómo? profe, Ah, ¿qué significa el triángulo al lado de la E? delta, por variación.
Ah, ya. Si tú pones delta T, aquí lo voy a hacer para explicarlo. Espérame un ratito para explicarte eso. Esa letra es la letra delta, que significa variabilidad. El Nilo, el río Nilo, ¿cierto? Termina en un delta. Y tú sabes que la vida política, social y militar, ¿cierto?, de los egipcios era en función del Nilo, ¿no? Si el Nilo traía mucha agua, había grandes cosechas, los dioses se habían portado bien, etcétera, etcétera. Si había poca agua, habían problemas, y habían sacrificio humano y una serie de otras cosas. Los dioses se habían portado mal. Entonces, el río, ¿cierto? Aquí viene el río, el agua desemboca en un delta, se produce una altura. Entonces los tipos medían las cotas altas de agua, las alturas del agua y las cotas mínimas. Entonces era el delta. Y si tuviera un delta T de temperatura, eso es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí. Tú colocas el delta, ¿te queda claro, no? Si tú colocas delta longitud, eso es igual a la longitud final menos la longitud inicial. El delta siempre es lo final menos lo inicial, el delta, la variabilidad. ¿Te queda claro qué es lo que significa el delta, no? Sí. Ya, entonces aquí tienes el delta, o el delta energía vale cero. El delta energía es la energía final menos la energía inicial, ¿no? La energía inicial del punto A menos la energía final del punto C igual a cero. Lo pasas para el otro lado y te queda que la energía se conserva. La energía inicial es igual a la energía final del punto C. No hay pérdida de energía. ¿Por qué? Porque es un sistema conservativo. Y ahí coloca, ¿cierto?, las variables en cuestión. La energía inicial que tienes, energía de altura, se transforma en energía cinética de movimiento, mgh, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Se te van las masas y te queda, ¿cierto?, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando, te queda que la velocidad del punto C al cuadrado es 2gh. Entonces ahora tú puedes multiplicar, para obtener esa velocidad, multiplicas 2 veces por 10 por la altura, que es de 15 metros. Ahí está, pues, 2 por 10 metros segundo cuadrado, por 15 metros te queda 300 metros cuadrados segundo cuadrado. Y si tú le traes raíz, porque está el cuadrado, la raíz de 300 te queda 17,32 metros partido por segundo. Es decir, el tipo aquí comienza su etapa de movimiento o termina, ¿cierto? Toda la energía de altura se transforma en energía cinética, alcanzando una velocidad de 17,32 metros partido por segundo. Imagínate, parte con 0 y termina, la velocidad inicial vale 0 y la velocidad final vale 17,32. ¿De dónde sale eso? De la energía de altura, que se transforma en energía cinética en el punto C. Esa velocidad, que es la velocidad final para el tramo C, ¿qué es lo que pasa a hacer para el tramo C? Ahora para este otro tramo, la velocidad final pasa a ser la velocidad inicial del tramo CD. ¿Está claro? Entonces ahora entre C y D hay pérdida de energía. ¿Qué energía voy a tener en el punto C? Cinética de movimiento. Altura tengo, ¿no? Mm, yo no. No, no tienes altura. ¿Tienes resortes acá que pueden estar Mm, estirados o comprimidos? no. Tampoco. Por lo tanto, tienes solamente energía cinética, ¿no? Y el tipo va a recorrer esta distancia, va a ser frenado, porque el desplazamiento va para allá y la fuerza rosa es opuesta al desplazamiento, ¿no? Forma un ángulo de 180 grados.
va a comenzar a disminuir su velocidad y va a egresar con una velocidad mayor a 17,32 o menor a 17,32. Tomás, ¿Mm? la velocidad con la cual entra la pista va a haber pérdida de energía y la velocidad con la cual egrese va a ser mayor a 17,32, menor a 17,32, Menor. menor, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que evaluar esa velocidad de ese punto, porque la velocidad final del tramo SD pasa a ser la velocidad inicial del otro tramo entre B y D. ¿Está claro? Entonces ahora Ujú. vamos a evaluar este sistema, y este sistema es no conservativo. Entonces, entre C y D, el sistema es no conservativo, hay pérdida de energía, y esa pérdida de energía se debe al trabajo hecho por la fuerza de Ross. En el caso anterior era el sistema conservativo, la energía se conserva. La energía que yo tengo al inicio y después la que se transformó en energía cinética. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? El delta es lo final menos lo inicial. Lo final es el punto D, lo inicial es el punto C. Y eso es igual al trabajo hecho por la fuerza de Ross. Entonces aquí yo coloco dos flechas, esas flechas, ¿cierto?, que están ahí, solamente me indican que yo continúo el cálculo numérico hacia el lado. Entonces yo recomiendo a mis alumnos que coloquen todos los tipos de energía: cinética, gravitatoria y elástica del punto D. Cinética, gravitatoria, elástica del punto C, que son los puntos que estoy evaluando. Y coloquen un paréntesis porque hay un signo negativo. Y el signo negativo te cambia los signos de la energía. Y eso se debe al trabajo hecho por la fuerza de Ross. Vamos viendo qué energía hay en el punto D. En el punto D solamente hay cinética, pues no hay ni altura ni resortes comprometidos. Y en el punto C solamente hay cinética, pues no hay ni altura ni resortes comprometidos. Y por eso te queda K sub D menos K sub C. La otra se elimina, porque no existe altura, no existe resortes. Entonces te queda K sub D menos K sub C, igual al trabajo hecho por la fuerza de Ross. Y la energía cinética acá se mide como, ¿cómo se expresa la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y le coloco etiqueta. La masa es la misma para el tipo en el punto D y C, pero si hago la diferenciación, y ahí a la velocidad le coloco D. Y acá para la otra le coloco B sub C, un medio de la masa por B sub C. Y hasta ahí llega esa parte. Ahora vamos a evaluar el lado derecho de la igualdad. Eso ahí mientras tanto lo dejo ahí. Y el trabajo hecho por la fuerza Ross es igual a qué cosa. Mm. Pues aquí estamos evaluando el trabajo hecho por una fuerza. En este caso es la fuerza Ross, por el desplazamiento, por el ángulo que forman los dos vectores. El desplazamiento va hacia allá, hacia la derecha, y la fuerza de roce es opuesta al desplazamiento. ¿Qué ángulo forman los dos vectores? 180. 180 grados. ¿Tienes tu calculadora por ahí a mano, no? ¿Sí? Ya coloca coseno 180. ¿Cuánto? Coseno de 180. Me da -1. Ya, o menos 1. Entonces ese menos 1 lo puse aquí, ¿viste? Ahí está. Ahí no estaba, ¿viste? Entonces conservo lo otro igual y ahí aparece el menos 1. ¿Está claro? Lo ¿Sí? antepongo. Ya. ¿Y la fuerza roce cómo se define? Se define como mu por la normal. Ahí va a aparecer la constante que me están pidiendo. Y la normal, que lo que es la fuerza de contacto, ¿no? Perpendicular a la superficie, que es la normal. Y la longitud L que yo le puse en términos genéricos, eso que está ahí, que le puse L, ahora lo reemplazo por la letra D, po. Lo reemplacé por la letra D. Pero la normal, ¿no es cierto? Diagrama cuerpo libre. Cuando tú tienes un plano inclinado, la persona está pasando por ahí tienes la normal, y acá tienes el peso. Tienes la normal y tienes el peso.
la normal menos mg igual 0. Por lo tanto te queda n igual a mg. Y ahí tienes n igual a mg. Entonces ahora te queda, conservo lo de arriba, reemplazo lo que es la parte derecha, menos mu por la normal que vale mg por b. Y a esa ecuación le llamo asterisco. A toda esta ecuación que está acá. Y lo que me están pidiendo no hay que perder vista en mu. Ahí tengo una incógnita, pero tampoco sé yo la velocidad con la cual egresa. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Mu y la velocidad del punto D. Entonces uno se pregunta, ¿algo me falta? ¿Algo no he hecho? ¿O tengo que seguir trabajando? En este caso tengo que seguir trabajando. Entonces después yo voy a tomar esa ecuación, voy a hacer referencia a asterisco. Y ahora lo que hago, voy a hacer un balance de energía entre el punto D y el punto B. ¿Qué energía tengo aquí? Solamente tengo cinética de movimiento con cierta velocidad. Y esa energía que tiene el tipo, ¿cierto? Al salir, energía cinética tiene que ser la necesaria y suficiente para comprimir el resorte, ¿cuánto? 0,2 metros, o sea, 20 centímetros. Y queda momentáneamente ahí quieto. Que después el resorte trate de volver a su largo natural y devuelva al esquiador hacia acá, eso es parte de otra historia. Entonces aquí queda en reposo momentáneamente. Entonces, ¿qué energías tengo? Tengo energía cinética y aquí se transforma en energía potencial elástica. Y este sistema que está aquí, mientras se mueve en esa zona, hasta ese punto, es conservativo, porque la única posibilidad de roce es la parte roja. Entonces, entre B y D el sistema es conservativo. Entonces, entre B y D el sistema es conservativo, la energía del punto D igual a la energía del punto B. ¿Qué energías tengo en el punto D? Cinética. Y se transforma en energía potencial elástica. K es la constante del resorte y X sub B es lo que yo comprimo el resorte. Y aparece un factor común. ¿Cuáles son el factor común a ambos lados ahí? En esa pequeña ecuación. Acá. ¿Qué es lo que es común a ambos? El medio, ¿no? Sí. Entonces los puedo eliminar. Y no puedo eliminar más. Entonces aquí te queda m por la velocidad del punto D al cuadrado. Te queda k por x sub b al cuadrado. La masa del atleta o del esquiador son 70 kilogramos. P sub d es la velocidad con la cual egresa de esa pista rugosa, que no la sabemos. La constante vale 80 newton metros y lo que comprime el resorte es 0,2 metros. Y todo eso al cuadrado. Las unidades también se elevan al cuadrado. Entonces aquí yo elimino un metro, con eso te queda newton por metro. Y si yo multiplico 800 por 0,04, te queda 32 newton metros. Y esos 70 kilogramos que estaban multiplicando pasan a otro lado, dividiendo. 70 kilogramos. Entonces tú haces la división, 32 partido por 70, ¿cuánto te da? 32 dividido 70. ¿Sí? 0,45. Ahí está, 0,457. ¿Y en qué unidades te queda? Los newton, ¿qué es lo que son? Son kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Se nos va a los kilogramos y te queda metro por metro, metro cuadrado, y te queda dividido por segundo cuadrado. Y como tú no quieres la velocidad al cuadrado, lo que haces, ¿no es cierto?, aplicar raíz a la izquierda y a la derecha. Entonces te da la raíz de 0,457. ¿Cuánto te queda eso? ¿Cuánto, perdón? Ahí está, pues la raíz de 0,457. Me da 21,3. No, pues papá, 0,457, no puede darte 21. Ah, no, me puse el coma. Ya. 0,455. Sí, ahí sí me da 0,676. Ya, metros partido por segundo, porque está abajo la raíz como metro cuadrado, segundo cuadrado. Y ahora ese valor lo reemplazo en la ecuación asterisco. Te dije yo, esa ecuación asterisco la vamos a dejar pendiente, ¿no? Ahora yo conozco esto y puedo calcular mu.
Entonces, si yo reemplazo en esa ecuación, un medio es 0,5, la masa del esquiador 70 kilogramos, la velocidad del punto D, usted mira, profe, es 0,676, sí, pero la tiene que volver a elevar al cuadrado. Entonces mejor reemplaza por esto, pues tiene v sub d cuadrado, vale eso. Entonces ahí lo reemplaza la velocidad al cuadrado. 0,457 metros cuadrados segundo cuadrado. Menos 0,5 que es un medio por la masa del esquiador por la velocidad del punto C. ¿De dónde saco esos 300? Aquí está la La velocidad. velocidad inicial. Claro, 300 metros partido por segundo. Ahí está. Y eso te queda igual a menos mu, la masa del esquiador 70 kilogramos, por g que vale 10 metros segundo cuadrado, y la distancia d era 20 metros. Entonces, por favor, multiplica 0,5 por 70 por 0,457. Me da 15.995. No, te da 15,995. Ojo con la coma y los puntos. Ah, sí, pero me da eso. Sí, está bien, pero ojo con eso, por favor, porque si no, me va a confundir 15.000 con 15,995. Recuerda que hay puntos y hay comas. Y las comas que hace la calculadora es para separarte cada tres cifras. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Ya, te queda kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Lo voy a dejar así. Y ahora multiplica 0,5 por 70 por 300. Me da 10.500. 10.500. 70 por, fíjate bien, 70 por 300 son 21.000. Y la mitad de 21.000 son 10.500. Negativo. Y eso te queda kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Ahí está. Igual. Ahora multiplica 70 por 10 por 20. ¿Cómo dijo que se escuchó entrecortado? Ahí está, pues mira. 70 por 10 por 20. Me da 14.000. Bien, 14.000 kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Entonces aquí tú tienes 15,995 menos 10.500. ¿Cuánto te queda? Me da 10,484. 005. Eso te queda menos 10.484,005. Como estas son manzanas y estas son manzanas, te quedan manzanas, ¿te das cuenta? Conserva la unidad. Por eso puedes hacer la diferenciación porque son las mismas unidades. Igual a menos mu. Y acá te queda kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Entonces tú comprenderás, tienes una cuestión de igualdad, donde es puro multiplicando, y ahí tienes los kilogramos. Los kilogramos con los kilogramos se van, los metros cuadrados con los metros cuadrados se van, los segundos cuadrados con los segundos cuadrados se van. Y multiplicas todo esto por menos 1. ¿Para qué? Para que te quede negativo. ¿Qué es lo que le está haciendo el 14.000 a mí? ¿Está multiplicando? Pasa al otro lado. Pasa al otro lado como Como multiplicación. si estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Sí. Ya, entonces ahora divide 10.484,005 partir, divídelo por 14.000. Dividido ahora por cierto. No, pues dividido. Estaba Ah, ya. multiplicando, ahora pasa dividiendo. Me da 0.748.
Ahí está el valor, ¿viste? 0,749 aproximadamente. ¿Y en qué unidades te queda? ¿Y en qué unidades te queda? No, no estoy seguro. No tiene unidades, pues si se fueron todas las unidades. Te queda un número puro. Recuerda que los coeficientes de roce es una constante. Es el coeficiente de roce. Y sus valores varían entre 0 y 1. Y aquí tienes un 0,749. Es un coeficiente de roce alto. Y por eso disipa alta energía. Y es adimensional, no tiene unidades. Es decir, nuestro valor es compatible, nuestro valor que sacamos es compatible con lo que nos dice la teoría, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Consultas, dudas de este problema? ¿No? Ya. Vamos con ese problema. Léelo mientras tanto, yo voy y vuelvo, voy a buscar un cafecito y lee el problema en cuestión y si tienen alguna duda del enunciado me lo hace saber. Lo analizamos al tiro. Bueno. Ya. Ya. Tomás, ¿leíste el problema o no? Sí. ¿Y aquí es lo que puedes entender tú? Porque lo primero que yo debo hacer cuando me confronto a un problema, tengo que entender qué es lo que está pasando. Porque si yo hago una lectura errónea al problema, voy a llegar a una situación problemática. ¿De dónde sale el bloque? Desde arriba. De arriba, ¿cierto? Aquí. Y resbala. Y toda esta pista que está aquí, curva, no tiene roce hasta ese punto. Y luego va a subir por este plano inclinado. Igual que el camión. Va a subir una cierta distancia y finalmente se detiene. Entonces yo quiero saber cuál es la altura máxima. Se recuerda que en el caso anterior a nosotros nos pedían, voy a tener que averiguar el largo de la pista, la misma relación que hicimos para el camión, ¿te acuerdas o no? Sí. Ya. Entonces el coeficiente de roce entre el plano inclinado es ni sub k. Aquí hay un coeficiente de roce. Determina la máxima altura que alcanza el bloque. Entonces, tengo que definir un cero. Y aquí lo estoy mostrando, ¿viste? H igual 0, ahí está. Significa que todas las alturas que están sobre ese punto son positivas. Esta altura es positiva y esa altura es positiva. A este punto le llamo el punto A
ese punto de inicio, le llamo el punto B, y este es el punto C. Entonces, aquí hay una relación para ese pequeño triángulo que estoy mostrando ahí, ¿te das cuenta? Tienes la altura máxima, tienes el ángulo y tienes L. Entonces, ¿cómo yo puedo averiguar, por ejemplo, relacionar esas tres variables? Digo seno de teta es cateto opuesto y max partido por la hipotenusa. Ahí está, ¿viste? Seno de teta es I max partido por la hipotenusa, L. O sea que el L vale I max partido por seno teta. ¿Está claro? Entonces esa relación se obtiene de esa situación. Ya vamos viendo. Aquí hay otro problema adicional. Porque aquí en este punto no te dan la velocidad del punto, aquí está. Porque alguien te podría decir, mire, viene bajando desde ese punto hasta aquí y trae una cierta velocidad. Te tendrían que dar esa velocidad y esa velocidad no la dan, ¿te das cuenta? No aparece en ninguna parte. Por lo tanto, la velocidad inicial del punto A, ¿cuánto vale? Si no la dan, ¿cuánto vale? No dice. Claro. Igual alguien me pregunta o alguien me dice en una prueba y me ha pasado, oiga, profe, ¿qué? No se puede hacer el problema, le falta un dato. ¿Qué dato? La masa del bloque, no la tengo. No importa, no la tiene la masa del bloque. Pero eso se le va después a ir en cuestión, cuando empieza a desarrollar el problema. Entonces, si no te dicen qué velocidad pasa por ese punto, si no te dan el valor de la velocidad, tú asumes que la velocidad inicial vale 0. Es decir, tú en el laboratorio tienes esta rampa, tomas el bloque, lo colocas ahí en el punto y ahí lo sueltas. Velocidad del punto A, 0. E igual que los tipos de movimiento, ¿no? La velocidad inicial vale 0, significa que parte del reposo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces M va a ser eventualmente su masa y la velocidad del punto A vale 0. Entonces vamos a hacer un balance de energía entre el punto A y B. Y el balance de energía entre el punto A y B es que la energía se conserva porque el sistema es conservativo. No hay rozamiento en esa parte curva, lo cual es una hipótesis de trabajo. Entonces uno dice, entre A y B el sistema es conservativo. La variación de la energía mecánica del sistema igual 0. Es decir, la energía del En la punto prueba hay que poner eso. A. En la prueba hay que poner como, por ejemplo, entre A y B el sistema conservativo, ¿o no? Claro, a mí me permite, ¿cierto? Me permite saber cuando yo hago una lectura y veo esta cosa, y si la gente coloca esos antecedentes, veo que está bien encaminado, entiende lo que está pasando. Aunque tú también podrías colocar delta igual 0, es decir, la energía final del punto B igual a la energía inicial del punto A. Pero como eso me indica que es conservativo, hay conservación de la energía, entonces, perfecto, esta gente sabe, está bien encaminada. Entonces en el punto B coloco toda la energía y la del punto A coloco toda la energía y evalúo. En el punto B, que es el punto de la plataforma, en ese punto que está ahí hay velocidad. Toda la energía de altura se transformó en energía cinética al punto B. En este punto no hay resortes, no hay altura, solamente energía cinética. Y ahí está, solamente en el punto B hay energía cinética, la otra desaparece. Porque el problema lo impone, nada más que eso. Vamos con el punto A. En el punto A, que es esta, solamente hay energía de altura, debido a que yo puse el h igual 0 aquí. No hay velocidad en el punto A, no hay resortes comprometidos en el punto A. Entonces solamente hay energía de altura. Entonces tengo, ahí desaparece la otra y tengo solamente energía de altura, energía cinética y elástica no hay. Entonces fíjese bien usted, toda la energía gravitatoria del punto A se transforma en cinética de movimiento. Y la cinética es un medio de la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado, eso es igual a mg por h. Entonces, aquella persona que estaba nerviosa en el fondo de la clase, que me decía que el problema no se podía hacer, usted se da cuenta que el problema es independiente de la masa, ¿no? Porque la masa se le cancela. No la necesita para trabajar.
¿Se dio cuenta, no? Ujú. O sea, este problema, yo puedo colocar aquí un libro. El comportamiento que va a tener el libro es el mismo físicamente que un ropero, que tiene otra masa distinta. Va a ser el mismo comportamiento físico si yo pongo un bototo o si coloco un poroto. Va a tener el mismo comportamiento. Es independiente de la masa. Ahí me lo está diciendo las ecuaciones, ¿ves? Entonces yo le digo a esa persona que me dice, oiga, le falta un dato al problema, no se puede hacer, entonces yo le digo, lea bien, trabaje, esté tranquilo, usted se va a encontrar con algo, entonces no necesita la masa, es independiente. Yo le puedo dar una masa ya, entonces yo le digo, póngale una masa de 5 kilogramos, ya, para que quede tranquilo. Entonces aquí va a colocar 5 kilogramos y aquí va a quedar al otro lado 5 kilogramos. ¿Qué va a pasar con esos kilogramos? ¿Se cancelan o no? Sí. Porque están a ambos lados de la igualdad, ¿se da cuenta? Entonces no era necesario. Entonces le queda un medio de P sub B cuadrado igual a GH. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando, y eso le queda P sub B cuadrado, 2G por H. Y como la velocidad estaba al cuadrado, entonces usted trae raíz a ambos lados, y le queda que la velocidad del punto B elimina ese cuadrado con la raíz, le queda raíz de 2GH. O también eso que está ahí. Y esa sería la velocidad que alcanza el punto B. Esa energía cinética o esa velocidad final de este punto, ¿qué pasa a hacer ahora? Para el tramo CD, ¿qué pasa a hacer? Em, La velocidad final pasa a ser la velocidad inicial del tramo CD. ¿Está claro? Hay una continuidad. ¿Le parece? La sí, velocidad final del tramo AB pasa a ser la velocidad inicial del tramo BC. ¿Sí? sí, Ya. Ahora, usted tiene un balance de energía aquí, pero hay pérdida de energía por rozamiento, porque esto si no seguiría subiendo eternamente. Pero él dispone de una cierta energía para alcanzar una cierta altura. Por lo tanto, la pérdida de energía se debe al trabajo hecho por una fuerza de roce, ya que el sistema es no conservativo. Entonces te coloque ahí la energía final del punto C menos la energía inicial del punto B igual al trabajo hecho por la fuerza roce. Y hacemos la evaluación. En el punto C, cuando alcanza el punto de máxima altura, se detiene, no hay cinética, no hay elásticos arriba que pueden estar tirados comprimidos, pero sí alcanzó altura. Ahí ves. En este punto se queda en reposo momentáneamente, alcanzó esa altura y tampoco tiene resorte. Y en el punto B, ¿qué tiene en el punto B? Solamente tiene cinética. No tiene, no tiene altura, ni tiene, no tiene altura, ni tiene resortes comprometidos. Entonces tiene cinética y no tiene altura ni los otros comprometidos. Y eso le queda menos que a sub B. Igual al trabajo hecho por la fuerza. Entonces le queda la energía gravitatoria al punto C menos la cinética del B igual al trabajo hecho por la fuerza rosa. Reemplacemos las definiciones. La energía gravitatoria, mgh, le coloco etiqueta h sub c, menos la energía cinética del punto B, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Usted podría colocar esto, ¿no? Pero como que tiene que elevarlo al cuadrado, ya lo tiene. B sub p cuadrado es 2gh, igual al trabajo hecho por la fuerza rosa. Entonces en esta ecuación simple te queda mg, el h sub c es I max, el medio con el 2 se cancela, te queda mg por h. Cancelé los dos. Igual al trabajo hecho por la fuerza de rosa. Y esta ecuación le llamo asterisco, porque ya lo del extremo izquierdo de la igualdad ya no lo puedo seguir trabajando y te queda igual al trabajo hecho por la fuerza de roce. Y el trabajo hecho por la fuerza de roce es la fuerza de roce
por desplazamiento por el coseno 180 grados. Y coseno 180 grados vale menos 1. Y la fuerza de roce se definió como ni sub k por n, coeficiente de roce cinético por la normal. Y L es la distancia. Pero ahora, cuando el tipo está subiendo por un plano inclinado, esto tiene la fuerza normal y en esta dirección está el peso, la componente del peso. Y esa componente es mg coseno del ángulo proyectado por la superficie. Yo lo dije en algún momento, ¿cierto? Cuando tú tienes un plano inclinado, la normal vale mg coseno del ángulo del plano inclinado. Cuando tú estás en un plano horizontal, la normal igual a mg. Pero cuando estás en un plano inclinado, la normal vale mg coseno teta. Y ahí coloco, ¿cierto? Pero n vale mg coseno teta. Además el L, acá tienes seno de teta, es cateto opuesto partido por la hipotenusa, por lo tanto el L vale I max partido por seno teta. Y lo voy a reemplazar. Ahí dice L igual a I max partido por seno teta. Entonces cuando ya conozco todo el lado derecho de la igualdad, tomo la ecuación asterisco, ahí dice en asterisco, reemplazo. MGI max, ahí está. MGH, ahí está. Menos el trabajo hecho por la fuerza roce, que es menos ni sub k, la normal que vale mg cos teta por L. Y L vale I max partido por seno teta. Ese menos 1 procede del coseno 180 grados. Recuerda que la fuerza roce siempre se opone al desplazamiento. Y acá te queda esa ecuación. Antes de eso, ¿cierto? Para seguir hacia el lado, fíjate bien que se repite aquí mg, mg y mg a los ambos lados. Entonces aquí puedo factorizar, eliminamos mg en todos lados. Y te queda I max menos h igual a menos nu sub k. Y coseno partido por seno, ¿qué es lo que es? Seno partido por coseno, ¿qué es lo que es? Nosotros lo vimos cuando vimos vectores. Seno partido por coseno. Seno partido por coseno, ¿qué es lo que es? Es tangente, ¿no? Sí, creo que sí. No, no me acuerdo. Tiene que acordarse porque esas cosas las va a ocupar. Vaya tomando nota de las cosas que le estoy diciendo. Yo le dije en algún momento, tiene que echar un vistacito a lo que es trigonometría. Seno partido por coseno es tangente. Y la función al revés. Coseno partido por seno es cotangente. Cotangente. Y cotangente es igual a 1 partido por tangente. Para que usted lo pueda encontrar, si usted le piden calcule la cotangente, entonces usted en la calculadora coloca 1 partido por la tangente. Calcule la cotangente de 30 grados, entonces usted coloca en su calculadora 1 partido por tangente de 30 grados. Ya. Seguimos. I max te quedó solito. H te quedó solito. Y aquí te queda menos ni sub k, coseno partido por seno es cotangente por I max. Y aquí hay dos términos que tienen I max. Uno que está al lado izquierdo y el otro que está al lado derecho. El que está al lado derecho lo paso hacia el otro lado con signo cambiado. Te queda más ni sub k cotangente teta I max. Y este menos h lo paso hacia el otro lado con signo positivo. Y acá factorizo por I max, que es nuestra incógnita. Entonces le pongo un paréntesis. 1 por I max te queda I max más ni sub k cotangente teta factor de I max. Y al otro lado te queda h. Y este término que está multiplicando pasa al otro lado. Dividiendo. Dividiendo. Entonces te queda que h, I max es h partido por 1 más ni sub k cotangente teta. Ahora, I max, ¿qué es lo que es altura o no? Y si es distancia en altura, ¿en qué unidades se mide? Si es distancia, altura, En
Una longitud, ¿en qué se mide? Unidades. ¿Se mide en metro, no? Creo que sí. Como creo que sí. No estoy ¿Usted qué seguro. estatura tiene? ¿Yo? Sí, más o menos. Eh, como unos 68 por ahí. Ya, 1,68, ¿qué? Metros. Metro, pues, papá. Si altura es metro, si es distancia metro. En el sistema MKS. No se puede decir parece que. ¿Me entiendes? Entonces la Está altura se bien. mide en metros. Y abajo, ¿qué es lo que tiene? No tiene unidades, po, porque el 1 es un número. Ni sub k es un coeficiente roce que es adimensional, no aporta con unidades. Y cotangente también es una función trigonométrica, no me aporta con unidades. Usted dirá, pero eso se puede medir en radianes. El radian es un nombre, no es una unidad de medida. Entonces esto dimensionalmente está correcto porque esto si se mide la altura en metros, todo esto que tiene aquí, usted le puede colocar ahí el apellido metros. ¿De acuerdo? Ahora, Ok. la altura que alcanzó va a ser una proporción, fíjese bien, baja de h y alcanza esa altura. Entonces, la relación de esta altura con respecto a esto es una parte. ¿Por qué? Porque disipó energía que hizo que impidiera a usted que siguiera subiendo en cuestión. Si aquí no hay roce, ¿hasta qué altura va a llegar el objeto al otro lado? Vaya hasta el final. ¿Ah? Vaya hasta el final. Sí, pero hasta el final de qué, pues, ¿a qué altura va a llegar? Si no hay roce. Hasta la altura inicial. Hasta la altura inicial, ¿cierto? Entonces esto sale aquí, dispone una energía, H, sube para allá y va a llegar a la misma altura H. De ahí se devuelve H, 0, 0, H, H, 0, H, y así puede estar en forma eterna, entre 0 y H. Pero como hay pérdida de energía, sube hasta ahí nomás, porque hay roce. Y eso puede ser, si todo este número vale, si este número vale 3, usted multiplica 0, el coeficiente roce por la cotangente le queda 3, 3 más 1 le queda 4, entonces le queda h cuartos, es decir, va a subir a la cuarta parte de la altura inicial, en una proporción. Si esto vale 2, 2 más 1, 3, entonces llegó hasta h tercios. Va a depender de la situación, pero queda expresado en esos términos. Entonces yo aprovecho de explicarle qué es lo que estaría sucediendo en cuestión y eso le queda en metros. Entonces dimensionalmente eso estaría correcto. Además, el resultado me queda en función de variables que se entregan. ¿Cuáles son las variables que se entregan? Vamos al dibujo. Se entrega la altura h, se entrega el ángulo y ni sub k, que es el coeficiente de roce. Ahí está el enunciado. Entonces el problema nos queda en función de qué cosa? De h, ni sub k y el ángulo teta. Entonces hay una alta probabilidad que el problema esté bien resuelto. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Este es un problema de carácter literal, no hay números, para que entienda también cómo se resuelven estas cosas. Bien, vamos a hacer ese problema. Léalo un poquito. O si lo quiere anotar, o si le quiere sacar una foto. Ya, ¿qué es lo que dice el problema? Dice que hay un muelle de constante K igual a 3 newton metros. Eso tiene una constante K. Y de posición de equilibrio X sub 0 igual a 3,5 centímetros. Ahí está la posición de equilibrio, X sub 0. Es decir, el resorte está en su largo natural, no está ni estirado ni comprimido. Es comprimido luego desde los 2,5 centímetros, desde ahí hasta los 1,5 centímetros. Determine la diferencia de energía potencial entre los dos puntos. Entonces el X sub 0 son 3,5 centímetros, que te queda en metros 3,5 por 10 a la hora menos 2 metros. La distancia, la compresión inicial es de 2,5 centímetros, 2 por 10 a la hora menos 2 metros,
hasta una compresión final de 1,5 centímetros, 1 por 10 elevado a la menos 2 metros. Solución: se calcula la energía potencial elástica inicial y luego la energía elástica final para proceder a hallar la diferencia. Entonces, inicialmente usted tiene un resorte que tiene un medio de la constante por la distancia inicial menos la distancia inicial al cuadrado. Y eso le queda un medio, la constante vale 3 Nm, y la diferencia entre estas dos cosas, x sub 0 y la distancia inicial, 2,5, 3,5 exponente menos 2, menos 2,5 exponente menos 2, te queda 1 por 10 elevado a la menos 2. Ahí está, metros. La mitad de 3 es 1,5, y esto te queda por 1, por 10 a la menos 2, por 2 te queda a la menos 4 joules. Y esa sería entonces la energía inicial. Luego la energía potencial elástica final es un medio de la constante por la posición inicial menos la posición final, que sería esta, la posición inicial menos la posición inicial, ¿no es cierto? Esto te queda 3,5 por 10 elevado a la menos 2 menos 1,5 por 10 elevado a la menos 2. Y 3,5 menos 1,5 te queda 2. 2 por 10 elevado a la menos 2. La mitad de 3 es 1,5. Por 2 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado te queda 6 exponente menos 4. Ese metro cuadrado se cancela con eso y se te queda newton metro, que es joule. Y la diferencia de energía potencial elástica es la energía elástica final, que vale 6 por 10 elevado a la menos 4 joule, menos la energía elástica inicial, que vale 1,5 por 10 elevado a la menos 4 joule. Y la diferencia, eso te queda delta U sub E, 4,5 por 10 elevado a la menos 4 joule, que sería la diferencia de la energía potencial elástica del sistema. Pregunta, duda del problema, don Tomás. No tengo consulta. Ya. Vamos con el problema 4. Dice: el mecanismo de lanzamiento de un rifle de juguete consiste de un resorte de constante de resorte desconocida, ver figura. Cuando el resorte se comprime en 0,120 metros y se dispara verticalmente, el rifle es capaz de lanzar un proyectil de 35 gramos a una altura máxima de 20 metros arriba de la posición. Cuando el proyectil deja el resorte, ignore toda la fuerza resistiva y determine la constante del resorte. Entonces aquí tenemos una posición de relajo. Ahí el resorte no está ni estirado conmigo, que él ve. Tú comprimes ese resorte debido a la bolita y llega a una altura, ¿cierto?, que está debajo del cero, por eso que es negativo. Le transmite la comunicación, energía potencial elástica, para alcanzar una altura, ¿cierto?, de 20 metros. Entonces, solución, dice: para este ejercicio se supondrá cero de altura cuando el proyectil deja el resorte. Por lo tanto, en este punto la energía potencial valdrá cero. A continuación se plantea la conservación de la energía entre el punto A y el punto C. Entonces vamos a hacer un balance de energía entre el punto A y C. Usted aquí se colocó por ser un sistema conservativo, porque dice ahí, desprecie, ¿cierto?, todas las... aquí dice: ignore todas las fuerzas resistivas y determine la constante resorte. Entonces, por ser un sistema conservativo, la energía del punto A es igual a la energía del punto C. Las colocan todas. ¿Qué energía tengo en el punto A? No tengo cinética porque parte del reposo. Tampoco tengo energía potencial elástica. Perdón, tengo energía potencial elástica porque tengo un resorte que está comprimido a una cierta distancia de 0,120 metros, que es negativa porque el cero lo puse aquí, y tiene energía también de altura, bajo un cero. Y todo eso se traduce, ¿cierto?, en energía de altura en el punto C, porque se alcanza una cierta velocidad, perdón, se alcanza una cierta altura de 20 metros. Entonces tengo la suma de la energía potencial gravitatoria elástica, se traduce en energía gravitatoria del punto C. Esto es mg h sub a más un medio de la constante por lo que yo comprimo el resorte,
y eso es igual a mg h sub c. ¿Qué es lo que hago? Paso eso para allá y te queda, eso te queda mg h sub c menos mg h sub a. Ese 2 que está ahí multiplicando, dividiendo, pasa multiplicando, por eso te queda 2mg, factorizamos por g, y ese x, ¿cierto? Que está multiplicando la constante K, pasa al otro lado dividiendo, y te queda que la constante, entonces te queda 2mg, altura del punto C, menos la altura inicial del punto A, partido por lo que yo comprimo resuelto. Entonces te queda 2, la masa era 35 gramos, y eso en kilogramos te queda 0,035 kilogramos, lo pasamos de gramo a kilo. La aceleración de gravedad va al 9,8 metros segundo cuadrado. La altura final respecto al cero es de 20 metros y la altura inicial es menos, ahí está, y es negativa porque está bajo el cero, menos 0,120 metros. Y dividido, ¿cierto?, por lo que yo estiro con primo resorte, que vale 0,120 metros cuadrados. Y si tú haces toda esa operación, debería darte un valor de la constante del resorte que tiene la escopeta de 958 Nm. Pregunta, don Tomás. ¿Dudas? No, profe. Ya. Acá les dejo dos problemas de tarea. ¿Ya? Eso era para otra persona esa tarea, no para ustedes. Ahí tiene dos problemas. Determinar la velocidad V sub 0 que debe tener el carrito para que tener la masa, ¿cierto? Para detener, que debe tener la masa en B para que logre entrar, ¿cierto?, por la abertura en el punto A. Y acá tenemos otro cuerpo, ¿cierto?, en el cual tiene una cierta masa de 0,5, parte del reposo y resbala 3 metros hasta chocar con el resorte M, cuyo extremo está fijo al final del plano. La constante de resorte es 400 Nm y puede calcular la máxima deformación del resorte, o sea, el X. Entonces esos dos se los dejo de tarea, si quieren hacerlo. ¿Ya, don Tomás? Sí. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a cerrar esto, después les subo toda esta información con el logo correspondiente. Vamos a guardar esto. Y vamos a ir a ver otra materia. Profe, disculpa, ¿hasta qué hora dura la clase? Hasta las 2:30. Son hasta las 10 y tanto. Porque, oye, No, porque hay, o sea, no pregunto más. no, pero dime la verdad, porque ¿qué es lo que pasa? No, es que tengo que ir a la universidad a buscar mi TNE. Ah, ya. O sea, te vas a desconectar. No, pero a las 10:20, a las 10:20 me desconecto. Era para informarle nomás. Ya, perfecto, no, ningún problema, amigo. Si estamos ahí, lo que voy a hacer lo voy a hacer cortito y vamos a ver si sé que tenés, vas a tener que hacer eso. Lo que pasa es que quiero seguir avanzando porque estamos contra el tiempo y tengo que tenerlos preparados para la segunda y tercera prueba. Entonces la próxima clase, hoy día vamos a ver el PPT de fluido y la próxima clase hacemos ejercicios. Estamos esperando que eso ahí se... La vamos a hacer cortita entonces. Yo después te voy a subir este PPT para que después tú lo veas con tiempo, ¿de acuerdo? Ya, Ok, gracias, simplificación. profe. ¿Ah? Dime. ¿Mm? Después yo lo subo a la ¿No? aula para que lo tengas, para que lo veas con detalle.
Ok. Ya, vamos con la justificación. Hay actos tan sencillos como tomar una ducha, respirar o beber agua requieren necesariamente la circulación de los fluidos. El estudio de la mecánica de los fluidos puede ayudarnos para comprender la complejidad de la naturaleza y cómo para mejorar el mundo que hemos creado. Si bien la mecánica de los fluidos está siempre presente en la vida cotidiana, lo que nos falta conocer es cómo se expresa esta información en términos cuantitativos o la manera en que se diseñan sistemas con base a este conocimiento. Entonces los fluidos tienen ciertas características, se resisten, no se resisten a la deformación, pues ofrecen resistencia pequeña o nula a las fuerzas cortantes. Tienen ausencia de memoria de forma, es decir, toman la forma del recipiente que los contenga. Entonces, si tú te das cuenta que tiene un pistón o una inyección, ¿no es cierto?, donde tiene un volumen de carácter cilíndrico, se lo traspasa a una esfera y adquiere la forma del recipiente. Es decir, se adaptan a los sistemas, a la forma recipiente. Esta última propiedad es la que la diferencia más claramente de los líquidos, los fluidos, de los líquidos, que son los líquidos y gases, de los sólidos deformables. ¿Qué se entiende por fluido? Se entiende un estado de la materia en el que la forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta a los recipientes que los contienen. Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluido. Entonces aquí de estado sólido, líquido y gaseoso, en realidad uno trabaja estos tres, pero tienen que entender que existen dos más: el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Entonces, en la práctica nosotros tenemos 5 estados de la materia y se está trabajando en un tercero que es, ¿cierto?, un condensado de neutrones. Lo que pasa es que esto es más cercano al hombre. ¿Dónde está el plasma? En un rayo que cae o que sube desde la Tierra, en la soldadura del arco, en la lava de los volcanes, en la conformación de una aurora boreal. Y el condensado de Bose-Einstein se hace la réplica en el laboratorio porque se tiene que disponer de ciertas condiciones especiales en cuestión, ¿de acuerdo? Y hace en este último intercambio, esta última gente que estuvo en la estación espacial bajo ciertas condiciones de ingravidez y de algunas especificaciones, se logró, cierto, recrear en el vacío el condensado de Bose-Einstein. ¿Por qué Bose y Einstein? Porque obviamente eran dos grandes científicos. Bose, hindú, no es el cantante español, por si acaso. Einstein, Albert Einstein, que ellos predijeron por allá por los años 30, los años 40, predijeron la existencia de este condensado teóricamente, pero las condiciones de energía y las condiciones a las cuales disponía el hombre en ese momento no estaban dadas para poderlo replicar en el laboratorio. Pero ahora se puede hacer con cierta facilidad y por lo tanto los estados de la materia son 5: sólido, líquido, gaseoso, el plasma y el condensado de Bose-Einstein, y no 3. Pero se trabajan estos 3 porque son más cercanos. Entonces los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluidos. Los líquidos tienen un volumen constante que no puede modificarse apreciablemente por compresión. Se dice que los fluidos, ¿cierto?, son incompresibles. Los gases no tienen un volumen propio, ocupan totalmente el del recipiente que los contiene, son fluidos compresibles, porque a diferencia de los líquidos, sí pueden ser comprimidos. Entonces los líquidos son incompresibles, tienen memoria de forma. Tenemos, ¿cierto?, los tipos de qué es lo que son los fluidos, los estados de la materia, y aquí hay algunas relaciones fundamentales que ya hemos analizado, como son el caso de la densidad. Recuerda que la densidad se expresa como masa partido el volumen. La masa y el volumen están directamente relacionados por un concepto que es la densidad, y su unidad en el sistema internacional son kilogramos partido metro cúbico. ¿Y qué representa la densidad de una sustancia? Es la masa por unidad de volumen que está comprometida en un cierto volumen. Es decir, es cómo se distribuye la masa en un cierto volumen. Y también aparece el peso específico gamma, que se define como el cociente entre el peso y el volumen. La densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Es cómo se distribuye un peso en un cierto volumen. De ahí se separa masa partido volumen por G, y masa partido volumen es ρ por G. Por lo tanto, el peso específico tú lo puedes expresar en términos de la densidad por la aceleración de gravedad. Estas terminologías ya las habíamos ocupado en algún momento.
cuando fue la conversión de unidad. Y aquí existe una tabla de datos donde están las diferentes densidades. Yo les dije, uno no tiene por qué aprenderse de memoria, uno los da. Está la sustancia y están las densidades en gramos partido por centímetro cúbico de muchos de los materiales. También tenemos acá la densidad, ¿cierto? Para algunos líquidos, como son el aceite, el ácido sulfúrico, el agua, que vale 1. El agua de mar depende, ¿cierto? Entre 1,01 y 1,3. 1,03. Eso depende, la densidad del agua depende de la salinidad del agua, o sea, la concentración de sal, y además de la temperatura. Entonces, hay diferentes mares, océanos, y por lo tanto tienen diferentes densidades y por lo tanto tienen diferente flotabilidad para los cuerpos. Entonces, cuando los tipos atravesan el canal de Panamá, ¿cierto? Vienen de un océano a otro, entonces tienen que tomar las precauciones, si no pueden quedar encallados y traen mucha mercancía sobre su barco. Por eso los barcos, cuando tú vas a dar una vuelta en Valparaíso, tienen unas marquitas, unas rayitas. Eso te da las flotabilidades o cómo se hunde el barco, dependiendo, ¿cierto?, del empuje que le genere el líquido hacia arriba. Y también está el concepto de la densidad relativa. La densidad relativa es adimensional, y la densidad de un cuerpo a un cuerpo de la densidad relativa de A a B es la densidad ρ sub A partido por la densidad del agua, o también se usa en relación a el mercurio, es la densidad del cuerpo respecto del mercurio. Entonces la densidad relativa de la sustancia es el cociente entre la densidad de una sustancia diferente y se toma como patrón. Entonces aquí tenemos la densidad del agua, que vale a los 4 grados Celsius 1000 gramos partido por metro cúbico. Y ahí tenemos lo que es un densímetro, que permite medir la densidad en cuestión. Entonces muchas veces cuando está fallando la batería, lo que hacen los tipos, abren las tapitas y le colocan, para volver a colocar el líquido, colocan un densímetro que le permite ver la densidad del agua en cuestión. Y ahí también está el concepto de la presión fuerza partido por área. Y yo lo dije en algún momento, que cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo deformable, los efectos que provoca dependen de cómo la fuerza se reparte en la superficie del cuerpo. Entonces la presión en que se mide es Newton partido por metro cuadrado, y esos son pascales, la presión. Fuerza partido por área. Si el área aumenta, debido a un peso de un objeto, la presión disminuye. Si esto disminuye, la presión aumenta. Y aquí el tipo, ¿cierto?, tiene un clavo, la puntita, ¿cierto?, tiene que estar bastante afilada para que pueda penetrarse en cuestión. Entonces se reparte la presión, que es fuerza partido por el área de contacto. Y entonces digamos, el clavo entra con facilidad en la madera. ¿Cuáles son las unidades de presión? Una atmósfera, 1,013 por 10 elevado a 5 pascales, o un bar, 10 elevado a 5 pascales. ¿Y qué es lo que dice el principio Pascal? Que la magnitud de la fuerza que se ejerce en un fluido en equilibrio estático sobre la superficie recipiente que lo contiene es la misma en cualquier punto, siendo perpendicular a la superficie en cuestión. Y ahí tienen la presión ocular, es un buen ejemplo del principio Pascal. Entonces normalmente los médicos lo que hacen, mira aquí de frente por favor, siga la mano y revisan la vista, ¿cierto? Si hay algún derrame en las partes del ojo, ¿cierto? Entonces la presión está alta, entonces ahí hay algunos problemas, ¿cierto?, de presión interior. La diferencia entre fuerza en un sólido y la presión sobre un fluido. Un líquido transmite la presión en que se ejerce en todas las direcciones. Entonces aquí tú tienes un pequeño émbolo, estás empujando un líquido, y ese líquido, ¿cierto?, se genera una presión sobre cada uno de los puntos y se reparte en todas las direcciones. En cambio, en una fuerza solamente se especifica, ¿cierto?, lo que es el centro masa o centro geométrico, y mantiene su dirección y sentido. Entonces está el concepto de la presión hidrostática, lo que tú tienes ahí un recipiente abierto que tiene un cierto líquido y quieres analizar, ¿cierto?, el punto B y el punto A. El punto A se encuentra a una altura h sub A y el punto B a una altura h sub B. La presión en A será el peso de toda esa columna de agua. Rho, la densidad del líquido,
por G por la altura, y la presión ejercida en el punto B será ρ G por H sub B. La diferencia de presión entre el punto A y B será P sub B menos P sub A, y es igual a ρ G por la altura del punto B menos la altura del punto A. Y esto es conocido como el principio fundamental de la hidrostática. Esta ecuación nos indica que para un líquido dado y para una presión exterior constante, como es la presión atmosférica, la presión en el interior del líquido solamente depende de la profundidad en cuestión. Entonces tú te das cuenta, el primer punto o el segundo punto, las alturas son menores, por lo tanto la presión es menor. En cambio, en la medida en que yo me voy metiendo hacia el interior, la presión es mucho mayor, por lo tanto el agua sale con más velocidad y llega más lejos en cuestión, porque la presión va aumentando con la profundidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Un pequeño pez que está nadando a 100 metros del agua está inflado porque su presión que está ejerciendo es el peso de toda la columna de agua, entonces él tiene que estar adaptado para soportar grandes presiones. Y dice cuál es la presión en sus lados, la misma. Todos los lados la presión es perpendicular a ella y la presión es la misma. Por lo tanto, él tiene que tener desde su interior una presión que equilibre la presión que se está generando perpendicular en cada punto de su cuerpo. Y aquí tenemos un buzo que va a trabajar a una cierta profundidad con un traje especial, y si va a trabajar a 40 metros, él tiene que llevar unos tubos con oxígeno o entregarse el oxígeno con una presión equivalente a los 40 metros. Por cada 10 metros de profundidad tú tienes una atmósfera de presión. Si está a 40 metros tienes 4 atmósferas de presión. Y por eso los tipos cuando suben tienen que hacer zona de descompresión. Ellos tienen unos relojes, suben 10 metros y se quedan ahí quietitos, tranquilitos. Entonces él está respirando oxígeno y hay una concentración de oxígeno y nitrógeno, entonces él tiene que producir un equilibrio normal de estas partes, entre esos dos gases que están al interior, ¿cierto?, de los glóbulos blancos y del flujo sanguíneo. Hay otros 10 metros, hace un alto, una zona de descompresión. Otros 10 metros, otra zona de descompresión. Y finalmente, ¿cierto?, él sale lentamente a la presión atmosférica. Si lo hace violentamente, como muestran las películas, rápido hacia arriba, lo más probable es que va a tener problemas de salud, hemorragia, puede tener algún problema de tipo vascular, derrames, puede tener parálisis faciales o de brazos, etcétera, etcétera. Entonces esas personas hay que colocarlas, ¿cierto?, en una cámara de descompresión para tratar de igualar, ¿cierto?, las condiciones iniciales en las cuales estaba trabajando y gradualmente con el tiempo ir disminuyendo, ¿cierto?, la presión en cuestión. Nuestros jugadores de fútbol cuando van sobre todo a Bolivia se les lleva a Calama, y ahí en Calama, ¿cierto?, lo que se hace es se les coloca en una cámara de descompresión para igualar, ¿cierto?, la altura a la cual van a trabajar. Y pareciera ser que los chilenos, ¿cierto?, nos acostumbramos a esa altura y nos adecuamos bastante bien a la altura de Bolivia. No tenemos problema. Lo que le tienen bastante pánico son los argentinos y los brasileños. Pero los chilenos no tenemos ese problema y parece que tenemos genéticamente, una buena adaptación a los 6.000 metros de altura bajo ciertas condiciones. Entonces, cuando tú sacas un pescado, porque ya deja de ser un pez, le sacas el garfio o el ganchito, ¿y qué es lo que hace el pescadito? Abre sus branquias, se le desorbitan sus ojos, porque él está soportando una gran presión y su cuerpo no es capaz de asumirla. Y por eso muere asfixiado. Recuerda que cuando uno nace, ¿cierto?, le pegan el palmadazo, la palmada, y históricamente te entregan una mochila, y esa mochila, ¿cierto?, equivale a un gran peso o a la presión atmosférica que tú soportas, que es de varios cientos de kilómetros, ¿cierto? Muestra que porque tenemos un medio viscoso que es el aire, entonces el peso de toda esa columna de aire que está sobre nuestro cuerpo, que está actuando en forma perpendicular, y por lo tanto yo tengo que tener una presión interior que equilibre eso, si no yo me estaría achatando, me estaría comprimiendo, ¿cierto? Entonces nosotros estamos adaptados para soportar esa presión y tenemos esa condicionalidad. En cambio, por ejemplo, el Titanic, usted mira hasta 6.000 metros de profundidad, sí, la presión es enorme, pero hay salinidad, hay corrosión,
todo el proceso de descomposición, ¿no es cierto?, debido a los pescaditos, la alga, toda la cosa, pero también hay un proceso, ¿cierto?, de estar soportando un gran peso de una columna, por lo tanto, eso se está comprimiendo y va a llegar un momento que el Titanic va a desaparecer, se está achicando. Y lo mismo sucede con Ledavo. Nosotros tenemos una distancia entre cada una en la columna, ¿cierto? Hay unas, ¿cómo se llaman las articulaciones esas? Tomás, Tomás, ¿Sí, sí, profe? ¿cómo se llaman las articulaciones de la columna? Las vértebras, ¿cierto? Hay unos ciertos Sí. cojinetes. Y cuando usted ahora, usted me dijo que medía un metro 68, usted con la edad, ¿cierto?, va a comenzar a disminuir el tamaño y cuando llegue, ¿cierto?, a una cierta edad crítica, uno se empieza a encorvar, porque esa separación entre las vértebras comienza a disminuir. Esos cojinetes comienzan a achicarse la distancia de separación. Y eso pasa con la gente de cierta edad, ¿o no? Se hace más chiquitita. Entonces, esas situaciones también tiene que verla usted en cuestión. Y hay un concepto de la paradoja hidrostática: todos los puntos que se encuentran al mismo nivel, ahí, soportan igual presión. Por ejemplo, en ese punto, todos estos puntos generan, todos estos puntos que están aquí tienen igual presión, independiente de la forma del tubo, que contiene un cierto líquido, sino que lo que importa es la altura, independiente de la forma. Ni la forma de un recipiente ni la cantidad de líquido que contiene influyen en la presión que se ejerce sobre su fondo, tan solo depende de la altura del líquido, y eso se conoce como la paradoja hidrostática. Uno podría pensar que este punto que está aquí tiene una gran presión porque tiene un mayor volumen de agua que este otro, ¿no? Pero obviamente este punto, ese punto y ese punto que está ahí, todo lo que está en esta línea tienen igual presión y se reparte por igual. Y aplicación del principio Pascal, ¿cierto? La presión aplicada en cualquier punto de un líquido contenido en un recipiente se transmite con el mismo valor a cada una de las partes. Aquí tú tienes una fuerza sobre un área, se transmite hacia el fondo, las paredes laterales, y hay una resultante neta hacia acá, y finalmente va hacia arriba, hacia abajo, las paredes laterales. La presión en el punto 1 es la fuerza partido por el área, y la presión en el punto 2 es la fuerza partido por el área. Como siguiendo el principio Pascal, la presión se transmite a todos los puntos de la masa líquida. La fuerza ascendente sobre el émbolo mayor será, si tú quieres saber normalmente la resultante, entonces tú aplicas Pascal y la presión, es cierto, es la misma en ambos puntos. Cualquier punto que esté aquí, todos estos puntos que están acá tienen igual presión y por lo tanto la presión, hay una resultante neta hacia arriba. Entonces cuando tú vas a lubricar el auto o a lavarlo, lo colocas sobre una plataforma, el tipo aprieta un botón, hay un émbolo que está apretando, genera una fuerza sobre el fondo, las paredes laterales, por eso tiene que ser muy potente, muy, muy gruesas las paredes, ¿cierto? De manera de soportar una presión enorme, se transmite y una resultante neta, entonces el auto comienza a subir y pueden ser varias toneladas. Generas una fuerza pequeña y obtienes una resultante grande. Y eso se llama la prensa hidráulica. Normalmente el líquido que contiene puede ser agua, puede ser petróleo o aceite quemado. Entonces, si tú quieres determinar qué fuerza va a soportar, esa es la razón entre las áreas por la fuerza aplicada. Medida de la presión manométrica. Para medir la presión de un líquido o gas se emplea un dispositivo llamado manómetro. Entonces aquí lo que tú tienes es un líquido encerrado que tiene una presión P y aquí está abierto a la presión atmosférica. Como la rama A y B están a la misma altura, ¿cierto? La presión del punto A es igual a la presión del punto B. Es decir, ese punto tiene una cierta presión y el punto B tiene esa presión. Entonces, por una rama, la presión B es debida al gas encerrado en el recipiente. Aquí tiene usted un gas encerrado. Entonces tú lo logras equilibrar con una presión atmosférica, entonces sería la presión atmosférica o la presión del gas es la presión atmosférica más el largo de ese tubo que está ahí, que contiene un líquido, que sería el ρ del líquido por la aceleración de gravedad por la altura. Y te pasas al punto B. Y en el punto B, ¿qué te encuentras con qué presión? Con la presión del gas.
Por la otra rama, la presión en A es debida a la presión atmosférica más la presión debida a la diferencia de altura del líquido manométrico. Entonces, un manómetro mide la presión de un gas o de un líquido. Cuando tú vas a echar aire a los neumáticos, ¿qué estás usando? Tomás, ¿qué es lo que estás usando? ¿Sí, bro? Cuando tú vas a regular, o cierto, echar aire a los neumáticos a una bencinera, ¿qué es lo que estás usando? ¿Un manómetro o un barómetro? ¿Un manómetro? Un manómetro, ¿cierto? Entonces son las libras por pulgada, ¿cierto? Que tú vas a echar, o por, en cuestión, entonces tú dices 35 libras, 40 libras, dependiendo. Entonces lo que logra registrar ahí es la presión del gas que está encerrado en el neumático. En cambio, la presión atmosférica se mide con un barómetro. Entonces, en la mayoría de las casas existe un relojito donde tú logras medir la temperatura y también la presión atmosférica. Entonces, normalmente los centros de baja presión vienen acompañados de mal tiempo o de lluvia. Entonces, baja la presión, la presión atmosférica, y la gente de edad te va a decir: ay, joven, ¿sabe que me duele la rodilla? Me ha estado doliendo la rodilla todos estos días. Parece que va a llover. Entonces, la gente asocia la dolencia de la rodilla o cualquier de un codo o de la columna, ¿cierto? De una operación en un tobillo, lo asocia, ¿cierto?, con la lluvia. Claro, lo que pasa es que los centros de baja, los centros, o cuando llueve, ¿cierto?, en general viene acompañado de una baja de la presión atmosférica, y por eso la gente le duele las dolencias. O la gente un día antes dice: oh, me están doliendo las rodillas, mañana parece que va a llover. Y justamente llueve. Entonces asocia esa dolencia con la baja de la presión atmosférica. En cambio, hoy día existe un día un poco más agradable, con un poco de sol, hay una presión atmosférica mayor, entonces la gente de más edad anda feliz y contenta. Ay, no me duele nada, mira, pues mira cómo camino, que puedo caminar bien. No me duele la rodilla. ¿Le queda claro esa situación o no? Entonces usted tiene dos formas de medir la presión: con un manómetro, que es la presión de un líquido o de un gas, y un barómetro, que mide la presión atmosférica. El experimento de Torricelli. Torricelli fue un italiano, ¿cierto?, que construyó un tubo de más o menos 1 metro de largo. Hasta ese momento, cuando él hizo este experimento, todo lo que era la cuestión de vidrio ya estaba bastante bien organizado, la gente hacía cosas con vidrio. Entonces él construye un tubo de ensayo de aproximadamente más de 1 metro de largo, lo llena con mercurio. Entonces aquí dice: para medir la presión atmosférica, Torricelli empleó un tubo largo cerrado en uno de sus extremos, ahí está cerrado, lo llenó de mercurio. En la densidad del mercurio son 13,55 gramos partido por centímetro cúbico, o 13,6, o 13.550 kilogramos partido metro cúbico, mientras que la densidad del agua vale 1. O sea que el mercurio es 13,6 veces más denso que el agua. Y él le coloca un dedito en el otro extremo al tubo. A todo esto él tenía un recipiente también lleno de mercurio. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Da vuelta el tubo de ensayo, lo sumerge en el mercurio y le saca su dedo. ¿Qué pasa? El peso de esta columna baja y genera una presión sobre el fondo, pero se equilibra con la presión del punto A, que es la presión atmosférica. Y la altura que baja el líquido son aproximadamente a nivel del mar 76 centímetros, medido desde el borde hasta la superficie en cuestión. Por eso es que dice que el mercurio descendió hasta una altura de 0,76 metros o 76 centímetros a nivel del mar. Por eso se habla que la presión atmosférica equivale, ¿cierto?, a 76 centímetros de mercurio. Y aquí queda el vacío, ahí no hay nada en esa parte. Y la presión entonces sería ρ, que es la densidad de mercurio, por G, por la altura de 76 centímetros, y eso equivale a 101.023 pascales, o 1,01 por 10 elevado a 5 pascales. Entonces la presión atmosférica tiene 1,01 por 10 elevado a 5 pascales, o también se dice que la presión atmosférica P sub 0 es igual
a 76 centímetros de mercurio. Que eso fue la forma en que tuvo para medir la presión atmosférica. Y después trató de repetir esto, pero en vez de colocarle mercurio, le colocó vidrio, y ahí tenía que tener un tubo largo de aproximadamente 3 o 4 metros de longitud, para poderlo, porque después replicó esto con vino tinto. ¿Ya? Pero con mercurio logró determinar esa situación. Y eso es el experimento de Torricelli. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un Profe, empuje. ¿Ah? disculpa, es que ya tengo que ir. Listo, perfecto, lo dejamos hasta acá. Usted me recuerda la próxima clase, profe, que vamos en el principio de Arquímedes. ¿Le parece? Ok, ya lo Que recuerdo. esté bien, cuídese. Chao. ¿Qué va a decir del viernes? ¿Ah? ¿Qué va a decir del viernes? Le dije a usted que me recuerde, tome nota por ahí, profe, quedamos en el principio de Arquímedes. Ya. ¿Listo? Chao, que te vaya bien. Ya, profe, gracias. Nos Chao. vemos.